La siguiente historia le sucede a uno de los encargados de una red hidráulica que operaba al sur del país, en uno de los estados mineros de la República, el cual tiene la desfortuna de toparse con uno de esos extraños seres que habitan en aquella región. Algunos lo llaman duende, otros demonio. Pero algo muy cierto es que todo aquel que llega a verlo, si no se da cuenta que es un ente malvado a tiempo, puede perder hasta su vida. Cierto día, uno de los encargados de la operación de la red hidráulica de la zona tenía que hacer su recorrido periódico para valorar que todo estuviera en correcto funcionamiento y asegurarse que el agua siguiera corriendo a su destino. En esa ocasión, su hijo, que ya era un adolescente, estaba muy interesado en las actividades de su padre, por lo cual le pide que lo lleve a ver cómo realiza el mantenimiento de la obra. Su padre accedió pensando que tenía razón, ya era hora que fuera aprendiendo el oficio, por si en algún momento salía la oportunidad de meterlo a trabajar a alguna de las áreas que se encontraba. La gente que le da mantenimiento a este tipo de redes usualmente recorre grandes distancias en vehículos, se estaciona a unos cuantos metros de la ubicación del ducto y hace la valoración de que todo se encuentre bien. Después de un rato del recorrido aquel por la red hidráulica, nuestro amigo recibió un mensaje por radio que era muy importante que se acercara a valorar una bomba que se encontraba detrás del cerro. Ese era el último punto que recorría y cuando tenía que ir a recorrerlo y a checarlo, trataba de que fuera por la mañana, ya que, como era muy tarde para ese momento, corrían riesgo de que pasara un accidente porque el camino era muy peligroso y complicado. De momento intentó desistir porque venía acompañado de su hijo, pero aquel no puso objeción y le dijo: no importa que sea complicado el camino, papá, te acompañaré, y igual algún día tal vez me toque hacerlo a mí y no vendrás tú a acompañarme. El hombre asentó con la cabeza y afirmó que tenía razón su hijo. Era el momento de que empezara a emprender el camino que regularmente cualquier operador de la maquinaria tendría que recorrer en caso de ser necesario. Avanzaron en aquel vehículo unos cuantos kilómetros hasta que llegaron a una zona boscosa en la cual le impedía que el vehículo siguiera, así que tuvieron que hacerlo a pie. Después de caminar unos cuantos metros, se alcanzaba a ver una malla, un enrejado que estaba delimitando la entrada hacia el fondo de un barranco. A partir de esa zona, ninguna persona tenía permitido entrar, ya que era el área federal y estaba restringido el paso, excepto para aquellos que trabajaban en la red hidráulica. Nuestro amigo llegó, retiró el candado que mantenía cerrado aquel lugar y inició el recorrido por el lugar junto con su hijo, explicándole qué tan difícil y complicado se podía poner la situación o lo fácil que sería resolverlo dependiendo de cómo se encontraran las cosas. Durante el trayecto, las sombras empezaron a invadir el lugar. Poco a poco empezó a desaparecer el sol y la oscuridad empezó a apropiarse de todo aquel barranco.
En ese momento se sentían observados, se sentían perseguidos, pero no sabían por qué o por quién. Una vez que llegaron al lugar, con los últimos rayos de sol, nuestro amigo descubrió que el problema no era tan complicado. Volvió a cerrar y abrir una válvula y con eso se solucionó el problema. Así que emprendieron el regreso lo antes posible para intentar salir por lo menos un poco después de que cayera el último rayo de sol. Justo a medio camino empezó a escuchar que alguien venía bajando por aquella barranca. El camino era bastante complicado y no cualquiera lo bajaba, y menos a un paso tan veloz como el que se escuchaba que venía. Nuestro amigo alcanzó a ver a los metros a una pequeña figura que venía bajando muy aprisa entre las piedras de aquel barranco. Le dijo a su hijo que no se apartara de él y que pase lo que pase, no fuera a seguir a aquel sujeto. Justo al llegar con nuestro amigo, aquella extraña figura, se alcanzó a ver que era un anciano muy elegante que venía bajando muy aprisa aquel sendero del barranco, el cual, desde antes de verlos, empezó a reírse muy burlescamente de ellos. Nuestro amigo le preguntó que qué hacía ahí, que cómo había entrado, si era una zona prohibida para todo el mundo. Aquel extraño ser, burlonamente, le dijo que para él no estaba prohibido nada. Para mí no está nada prohibido. Nada. Pero mira, si me acompañas a mi destino, al fondo del río, te daré esta bolsa de monedas de oro. Serán todas para ti. Llévatela y acompáñame al fondo del río. Que de hecho, si lo acompañaba hasta su destino, le regalaría una bolsa con monedas de oro. En aquel momento ese ser sacó un saco lleno de monedas de oro, las cuales relumbraban con los últimos destellos del sol. Su hijo se quedó maravillado, diciéndole a su padre que sí, que lo acompañaran, que ese dinero le serviría para todos los problemas que tenían económicos. El padre lo apartó a un lado, diciéndole que no le hiciera caso a ese ser, que todo era una mentira. Aquel extraño anciano, al escuchar eso, empezó a reír de nuevo y se acercó y abrió más la bolsa para que los dos vieran que estaba llena de monedas de oro, diciéndoles que si lo acompañaban a su destino, al fondo de aquella barranca cerca del riachuelo, les daría la bolsa llena de monedas de oro. En ese momento, nuestro amigo tomó su machete y le dio un machetazo a una piedra, sacando chispas de la misma con aquel golpe. Aquel extraño anciano hizo una mueca como de dolor y un chirrido como quejándose del golpe que le habían dado a la piedra con aquel machete. ¡No hagas eso! ¡Deja eso! Nuestro amigo de nuevo le empezó a dar otros machetazos a la piedra, sacando chispas de ella con cada golpe que le proporcionaba. En ese momento, aquel ser se tornó un poco más siniestro y empezó a correr
Sobre la orilla de las piedras y las ramas, como si no pesara nada, hasta escapar al fondo de la barranca. Nuestro amigo tomó a su hijo y le dijo que había que salir lo antes posible del lugar y que no volteara hacia atrás el resto del camino. Lo más rápidamente que pudieron salieron de aquel lugar, cerraron de nuevo con la reja, subieron a su vehículo y emprendieron camino hacia su casa. Una vez que su hijo sintió que estaba más tranquila la situación, decidió preguntarle a su padre qué fue lo que había sucedido ahí en el camino. Su padre le comentó que no sabía realmente qué era eso que se aparecía en el camino, si era un duende o si era un demonio, pero su antecesor también le contó esta misma historia y en alguna ocasión él tuvo que sacarle chispas a una piedra con un machete para enseñarle que no había que seguir a aquel ser y mucho menos tomar su oro. Así que si algún día piensas tomar mi puesto como trabajador de la red hidráulica, es bueno que sepas esta lección. Si ves de nuevo a uno de esos seres y se te acerca y te ofrece algo, sácale chispas a una piedra con tu machete para que salga huyendo del lugar.